Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUC. Soy Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncólogo médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hablaremos de los trabajos más importantes de tumores genitourinarios presentados en el Congreso Americano de Oncología Médica de 2020. Como sabéis, este año este congreso se ha realizado de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19 los días 29 al 31 de mayo. Hemos dividido los tumores por patología y en esta primera parte hablaremos de carcinoma renal. Para ello nos acompaña el doctor Silverio Ros, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Bienvenido, Silverio, a este podcast. Hola, buenas tardes, María José, Begoña. Muchas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa SOGUC. Gracias a ti por participar, Silverio. Bueno, cuéntanos qué destacarías este año, sobre todo lo que se ha presentado en ASCO en cáncer renal. De los trabajos que se han presentado este año en ASCO, los he dividido en 3 bloques. Primero voy a hablar de la actualización del ensayo Keynote 426, que es de combinación de inmuno con TKI en primera línea de cáncer renal metastásico. Y luego he hecho otros 2 grupos que hablan, el segundo, de las variantes raras y síndromes hereditarios, que también se han presentado trabajos interesantes. Y por último, hablaré un poco de las estrategias de tratamiento en cáncer renal post-inmunoterapia. Sin más preámbulo, bueno, pues paso a dar la actualización con una mediana de seguimiento de 27 meses, el ensayo Keynote 426, que testaba la combinación de Pembro-Axi frente a sunitinib en primera línea de cáncer renal de células claras. Y con esta actualización de datos, pues se sigue demostrando que la supervivencia global sale a favor del Pembro no alcanzada frente a 35,7 meses en el brazo del Sutent. Reseñar que tanto la supervivencia libre de progresión como la tasa de respuesta pues sigue siendo favorable al grupo de la combinación, y hay un ligero ascenso en la tasa de respuestas completas en relación a lo que se había reportado anteriormente, ¿no? Llegando a casi un 9% en el grupo del tratamiento de combinación. Lo que sí que pierde significación es en el subgrupo de buen pronóstico, que bueno, pues no se alcanza la significación estadística ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global, ¿no? Esto arroja a lo mejor la duda de si es necesario tratar con combinaciones en este subgrupo de pacientes, aunque la tasa de respuesta completa con la combinación en este subgrupo en concreto era de hasta un 11%, ¿no? También presentaron los datos de un subanálisis, un análisis exploratorio del trabajo, que demostraba que si los pacientes alcanzaban una reducción del volumen tumoral del 80% dentro de los 6 primeros meses, pues estos enfermos se comportan pues como si hubieran alcanzado una respuesta completa, ¿no? Y no hay nuevas alertas de seguridad. Yo creo que es lo más destacado de la parte de actualización de combinación de TKI con inmunoterapia en primera línea. Has destacado en este análisis la pérdida de significación estadística en supervivencia global para el grupo de buen pronóstico, que creo que estaba en torno a 20,8 frente a 18, o sea, prácticamente igual con sunitinib. En tu opinión, entonces, en este subgrupo, ¿crees que sería suficiente una monoterapia con TKI? Pues si es necesaria una combinación en este grupo de pacientes, la verdad es que con este seguimiento y al no haber diferencias prácticamente en supervivencia global, pues más que arrojar una respuesta, pues arroja una pregunta, ¿no? De si es necesario mantener un tratamiento de combinación en este subgrupo. Yo la verdad es que casi que me decantaría más a por un tratamiento en monoterapia. Luego voy a presentar 3 abstracts que se presentaron, son el 5002, el 5003 y el 5004, que arrojaban datos sobre variantes raras, histologías raras y síndromes hereditarios en carcinoma renal. Por ejemplo, el Astra 5002 trataba sobre el tratamiento de carcinomas papilares renales que se originan por alteración en MET, ¿no? Pues estas alteraciones pueden ser o bien amplificaciones, o bien ganancias del cromosoma 7 o mutaciones en el dominio de tirosinquinasa, ¿no? Se presentan los datos de un fase 3, el SAWAR, que incluye únicamente 60 de los 180 pacientes que estaban planificados. La mayor parte de pacientes no habían recibido un tratamiento previo, ¿no? Y se randomizaron a un inhibidor de MEK, el savolitinib, frente a sunitinib. Y los resultados del ensayo es que numéricamente el savolitinib es más eficaz y tiene un mejor perfil de seguridad en estos pacientes, ¿no? Con unas menores tasas de reducción o de modificación de dosis por toxicidad, y a destacar que la tasa de respuestas en esta población de pacientes era de un 27 frente a un 7% a favor del savolitinib, ¿no? Me parece un dato interesante porque ya se va intentando
individualizar el tratamiento en pacientes, ¿no? Luego, el Astra 5003 trata sobre pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau que presentan, como sabéis, un mayor riesgo de padecer carcinoma de células renales por una activación constitutiva del HIF2-alfa, ¿no? Que promueve el crecimiento tumoral. Se presentan los datos de un fase 2 que se ha visto que un inhibidor selectivo de HIF2-alfa presenta una eficacia y tolerabilidad prometedoras en carcinomas renales de células claras localizadas asociadas a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Con una tasa de respuestas confirmadas de un casi 28%, pero hasta un 87% de los pacientes tuvieron alguna reducción en el tamaño de las lesiones diana. También se comunicaron respuestas en otras lesiones asociadas a la enfermedad de von Hippel-Lindau, tanto en sistema nervioso central como en retina como en páncreas, ¿no? El tiempo hasta la respuesta, que era uno de los objetivos secundarios del ensayo, está en torno a los 5,5 meses. Y ya por último, el Astra 5004, que trata sobre la leiomiomatosis hereditaria y cáncer renal, que es un síndrome hereditario asociado a una variante del carcinoma papilar tipo 2, que tiene su origen en una mutación de la enzima fumarato hidrogenasa, ¿no? Pues en este fase 2, que incluye a pacientes con el síndrome genético y pacientes con tumores papilares esporádicos, la combinación de bevacizumab con erlotinib demuestra una mejor tolerabilidad y una actividad alentadora, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes con el síndrome genético, ¿no? Con una tasa de respuestas en esta población de 72 frente a un 35% y sobre todo una supervivencia libre de progresión de 21 frente a 8 meses en el caso de los pacientes con tumores esporádicos. Yo tengo una pregunta, Silverio. Vamos a empezar por el SAVOIR, ¿vale? Sí. Como, bueno, para que la gente lo sepa, ese estudio que, como tú bien has dicho, estaba previsto incluir 180 pacientes, finalmente se incluyeron solo 60, porque el estudio se cerró prematuramente porque la doctora Alvilles presentó los resultados de un retrospectivo del grupo francés, eran más de 300 pacientes, y en ese retrospectivo vieron que el tratamiento con sunitinib beneficiaba por igual a aquellos pacientes con C papilar, independientemente de si presentaban alteraciones de MET o no. Y cuando aparecieron los resultados del estudio, decidieron cerrar la cohorte de SAVOIR. ¿Tú crees que estos resultados del estudio retrospectivo justifican que el fase 3 se cerrara? Porque la verdad que los resultados hablaban un poquito a favor de savolitinib, pero el estudio nunca va a tener potencia suficiente como para aclarar esto, ¿no? Que quizá, esta es un poco la pregunta, si crees que los resultados de este retrospectivo justificaban que se cerrara el fase 3. Hombre, de las diferentes alteraciones en MET, la que estaba más representada, casi más del 90% en esta corte de pacientes, era la ganancia del cromosoma 7. Yo no sé si el retrospectivo analizó qué tipo de alteración tenía MET o eran simplemente alteraciones de MET sin especificar cuál, ¿no? Pero el caso es que en esta población, la verdad que los resultados me parecen como alentadores para haber seguido, a pesar de la dificultad, ¿no? De detectar la alteración, ¿no? El target de paciente necesario para demostrar una eficacia. Una tasa de respuesta de un 27%, sobre todo con una tolerancia buena, pues me parece suficiente como para haber seguido, la verdad. Además que es una pena, porque yo me acuerdo que yo estuve viendo el otro día la discusión de Samantha Pal y hablaba un poco de la tasa de reclutamiento que había tenido el estudio, y la tasa de reclutamiento era relativamente alta para ser pacientes con tan poca prevalencia, ¿no? Entonces, la verdad que es una pena que este estudio se haya cerrado porque yo creo que no va a acabar aportando luz en este aspecto, ¿no? Yo creo que este ensayo pues acabará aquí probablemente con los 60 pacientes y esto que se ha reportado. Pero claro, ya si no sigue el desarrollo del fármaco, pues probablemente no llegue a la clínica, ¿no? Yo creo que quizás un comentario. También a la vez un poco que se publicaron los datos del retrospectivo francés, también se hizo una enmienda en otro estudio que era fase 2, pero que también comparaba con 4 cohortes en papilares, el savolitinib, crizotinib, sunitinib y cabozantinib. Y en ese estudio también se hizo, parece ser que no se sabe muy bien por qué, pero hicieron una enmienda, no sé si por ausencia de futilidad en los brazos de crizotinib y savolitinib, eliminaron esos brazos y dejaron solo los brazos de cabo y sunitinib. Entonces, no sé si por esos datos, de hecho, se especulaba un poco el papel que podía seguir teniendo savolitinib en cáncer renal y en tumores papilares por este motivo. Y también no sé si tú crees que puede ser debido a que, por ejemplo, cabozantinib sí que es un inhibidor c-MET y también AXL, y que los papilares también podría tener cierta actividad,
y que savolitinib, sin embargo, solo inhibe c-Met de forma específica y que por eso no aporta a lo mejor nada a lo que aporta cabozantinib, quizás. ¿Crees que puede deberse a eso? El que sea solo unidiana y no multidiana, pues a lo mejor le ha mermado potencia al fármaco. Sí que es verdad que esto a lo mejor es una cosa muy específica y va contra esta alteración en concreto, MET, y no contra otra o contra otras alteraciones que puedan tener estos tumores. Mi sensación también, y no sé si la de Begoña, que hemos participado en el Calypso y que también incluía una cohorte papilar, es que es verdad que savolitinib no es un fármaco tan activo como cabozantinib. De hecho, también en el estudio Calypso, esa cohorte en monoterapia también se ha cerrado. No sé si también un poco nos va dando datos de que es un fármaco, es verdad, mejor tolerado, pero quizás no tiene la potencia de otros inhibidores c-Met y que a lo mejor quizás no aporte tanto en cáncer renal. Estoy de acuerdo, sí. En cáncer renal hay muchas vías y probablemente haya que inhibir varias, ¿no? Aparte de una sola. Oye, con respecto a los otros dos Astras, que yo creo que son muy interesantes, tanto el anti-IF2, emogipen-lindau, como la combinación de erlotinib, ¿no?, con bevacizumab en la leiomatosis hereditaria, ¿tú crees que estos datos por sí solos son 2 fase 2? ¿Son suficientes para tratar a los pacientes ya con estas variantes? ¿O debemos seguir insistiendo en incluir estos pacientes en estudios multicéntricos para tener fase 3 randomizados con una potencia suficiente para garantizar su éxito? Hombre, yo la verdad es que tanto en el caso de la enfermedad de von Hippel-Lindau, que se ve que hay respuesta incluso en otras lesiones que están asociadas al síndrome, yo creo que es suficiente como para darle al fármaco el valor que tiene. Y en una subpoblación de gente que tiene alteración genética, pues me parece muy interesante que haya un fármaco que pueda ir no solo contra el tumor renal, sino contra el resto de alteraciones que se dan en la patología. Yo, en este caso en concreto, sí, en el caso de la leiomiomatosis hereditaria, yo creo que los pacientes con este síndrome hereditario, la verdad es que los datos son muy buenos con la combinación de bevacizumab y erlotinib. Aunque solo sean 43 pacientes los que se incluyeron con el síndrome hereditario y 40 pacientes con tumores esporádicos, yo creo que los datos de la combinación en la población que tiene el síndrome genético me parecen muy interesantes y va a ser muy difícil hacer un ensayo mucho más grande. Y ya por último, lo que quería comentar son 4 abstracts que intentan, aportar un poquito de información acerca de qué se puede hacer con los pacientes una vez que han progresado a la inmunoterapia, ¿no? Voy a presentar los resultados del Astra 5005, 5006, 5007 y 5008. Pues el Astra 5005 es el ensayo Omnivore, que es un fase 2, que tenía como objetivo determinar cuál es la duración óptima del tratamiento con nivolumab en aquellos pacientes que responden al fármaco y al mismo tiempo ver qué porcentaje de pacientes que no han respondido al nivolumab se pueden convertir en respondedores cuando se añaden 2 dosis de ipilimumab, ¿no? Las conclusiones finales del estudio es que no se puede recomendar la estrategia de rescatar a los pacientes al menos con estas 2 dosis de ipilimumab, ya que la tasa de pacientes que mejoran su respuesta es solo de un 4%. A pesar de que se descontinúe el tratamiento con nivolumab estando en respuesta, únicamente un 42% de los pacientes se encuentran sin tratamiento al año, ¿no? Y los autores pues concluyen que tampoco esta estrategia de finalizar el tratamiento en ausencia de toxicidad pues se pudiera recomendar. Puede tener una segunda lectura que para mí un 42% de pacientes que han detenido el tratamiento a los 6 meses y siguen sin necesitarlo al año, pues no me parece mal, ¿no? Pero lo que sabemos con otras patologías es que a lo mejor tenemos que estirar un poquito más el tratamiento con nivo en los pacientes respondedores. Luego el Astra 5006, luego que es también un fase 2, que lo que demuestra es la actividad del nivo en monoterapia como primera línea de tratamiento en carcinoma renal de células claras, ¿no? En todos los subgrupos de la IMDC, con una tasa de respuesta global del 32% que alcanzan, me ha llamado la atención, hasta un 50% en el subgrupo de buen pronóstico. Bueno, pues los pacientes que no eran respondedores se intenta un rescate con nivo-ipi a dosis de 1 miligramo kilo por 4 dosis y esta estrategia únicamente fue posible en un 52% de los pacientes, ¿no?, que no eran respondedores, ¿no? Y de los que llegaban a este tratamiento de rescate únicamente respondían un 13%. Son datos parecidos a los que presentó el año pasado en la ESMO con el ensayo Titán,
es verdad que se aumentaba un 10% más o menos la respuesta al añadir el ipilimumab en aquellos pacientes que no respondían. Ya el Astra 5007 presenta los datos de la combinación de ipi-nivo en una corte de pacientes, en concreto 120, que habían progresado a inhibidores de checkpoint. La mitad de los pacientes habían recibido 3 o más líneas de tratamiento, el 100% habían recibido un tratamiento con punto de control inmunológico, inhibidor del punto de control inmunológico, y un 80% TKI. Y casi el 100%, el tratamiento inmediatamente anterior a la combinación de ipi-nivo había sido un inhibidor de PD-1 o PDL1. En este trabajo reportan un 15% de respuestas objetivas, todas ellas parciales, y un 28% de toxicidad grado 3-4, ¿no? Bueno, concluyen que puede haber un porcentaje de pacientes que todavía sean largos respondedores a pesar de estar muy pretratados. Y ya casi para finalizar, pues comentaré los resultados de otro fase 2, el Astra 5008, que muestra la actividad de lenvatinib y pembro en pacientes que han progresado a inhibidores del punto de control, ¿no? Esta combinación demuestra una actividad prometedora con una tasa de respuestas objetivas a las 12 semanas en los pacientes que eran evaluables de un 52%, pero sí que es verdad que un 43% de los pacientes necesitó una reducción de dosis y hasta el 12% interrumpió el tratamiento por efectos adversos. Ya para concluir, bueno, pues un poco más asequible a la práctica de hoy en día, también se ha presentado en forma de póster los resultados del ensayo TIVO-3, que randomiza a pacientes que progresan a 2 y 3 líneas de tratamiento a tivozanib o a sorafenib. Y los datos de supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta favorecen al tivozanib, incluso en la población que ha llevado previamente inmunoterapia, pero la supervivencia global pues es similar entre ambos grupos de tratamiento. Con esto concluyo pues, lo que he visto más destacado en cáncer renal este año en el ASCO virtual. Bueno, yo te quería hacer un par de preguntas con respecto a los dos pósters que has comentado de empezar el tratamiento primero con nivo y luego pasar a nivo-ipi de rescate. Mira, a mí, primero me llama la atención que cuando ven los datos del Omnivor en pacientes que hacen nivo en primera línea, la tasa de respuesta es de un 12%, que es llamativamente baja. Y cuando lo comparas con el otro estudio, el GU, con el Titán que has comentado tú, la tasa más o menos es del 30%. Entonces llama mucho la atención esa diferencia de respuestas en primera línea, ¿no? Pero también hablaría a favor de que probablemente algún subgrupo de pacientes, que además tú lo has contado muy bien, quizá el de buen pronóstico, se beneficiaría de nivo-monoterapia, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que la tasa de respuesta del primer trabajo de los NIVOR me sorprende porque lo que se estaba reportando en primera línea era en torno a un 25 un 30% de respuestas con nivolumab. Este ensayo no lo ha reproducido. Y luego también me llama la atención que solo hayan elegido 2 dosis de IPI como rescate, a lo mejor intentando que sea más amable y no llevarse las 4 dosis, pero bueno, solo rescatan un 4% o mejoran la respuesta un 4%, cuando tanto en el Astra 5006 como en el Titán, bueno, pues se rescataba entre un 10 y un 13% de los pacientes cuando combinan. La verdad que ese ensayo no ha salido muy bien, ¿no? Sí, seguramente el rescate tenga que ver con eso, pero luego, bueno, cuando ves los datos del GU y ves que hasta el 50% de los pacientes no podían recibir rescate porque estaban en deterioro clínico, sí, también es muy llamativo ese porcentaje. A mí no me da la sensación de que los pacientes en segunda línea haya tanto bajón de porcentaje de pacientes candidatos a tratamiento, ¿no? No, sí, llama la atención que solo, bueno, un poquito, la mitad lo puedan recibir y además lo recibían después de unos meses de tratamiento. No eran enfermos que estuvieran un año con el tratamiento, sino que muy al principio, la primera, segunda reevaluación, si no eran respondedores, que se te caigan casi la mitad de los pacientes llama la atención, sí. Bueno, eso favorecería en realidad que reciban la combinación con IVIP desde el principio, ¿no? Tienen mejor estado funcional y seguramente lo vayan a recibir mejor, ¿no? Al final hay que esperar al 8Y8, perdona. Al final habrá que esperar al 8Y8 para ver un poco qué pasa con la combinación. Sí. Sí, porque, bueno, además, yo que trato también melanoma, esta era una pregunta que me hacía, es decir, ¿a quién sacrifico de no iniciar una combinación? Y la verdad es que la respuesta me ha venido con datos de cáncer renal, que prácticamente es un 10%. Es decir, tú sacrificas un 10% de respuestas no empezando de entrada, y sobre todo que hay pacientes, un porcentaje que puede ir hasta el 50% que no le vas a poder ofrecer eso. Y luego, bueno, también muy interesante la combinación del EMBA con Pembro, pero es verdad que estos datos van a pasar a primera línea en breve, porque los datos del estudio CLEAR se van a presentar probablemente en uno de los próximos congresos, ¿no? Que ya es un fase 3 randomizado y posiblemente ahí este estudio pierda eficacia, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que va a haber tal pelea por la primera línea que las segundas líneas, la verdad es que vamos a tener que ver qué se hace, porque claro, todos estos ensayos que se hacen en líneas avanzadas casi que van a pasar a primera línea y ya luego pues, no vamos a saber mucho cómo tratar a los pacientes, ¿no? Siempre van a estar los TKI y por eso he comentado el tipo 3, porque bueno, yo creo que es la estrategia, digamos, que al final se quedará también. Pacientes que progresen a inmuno, a con otro TKI, pues los datos están ahí. Sin embargo, a mí también me ha llamado la atención de, a pesar de que la combinación es mejor en primera, una tasa de respuesta es mayor, y que no se rescatan tantos pacientes cuando progresan, cuando se inicia una monoterapia, también la gran cantidad de estudios que hay con esa estrategia en la actualidad, ¿no? Con todo lo que se está moviendo a primera, y sin embargo se siguen haciendo trabajos de inmuno, de rescate después de haber iniciado una monoterapia, y también después de haber usado un combo con TKI y inmuno, utilizar otra vez TKI inmuno. Ahí no sé qué papel crees que puede tener la inmuno, si realmente los datos que estamos viendo son simplemente por la actividad del propio TKI. Hombre, es que va a ser muy difícil tener un paciente en una línea tan avanzada y que tú le propongas un combo de inmunoterapia, aunque es verdad que la toxicidad pues está muy ajustada con las dosis que se emplean en renal, no deja de ser un 30% de toxicidad a grado 3-4, ¿no? Entonces va a haber pocos pacientes en los que a lo mejor te plantees esta combinación y sobre todo lo difícil va a ser el acceso y justificar un tratamiento de combinación cuando ya en primera línea pues ya tenemos dificultades a la hora de plantearlo. Pero, por ejemplo, este Astra que has presentado del lenvatinib pembro a la progresión después de combinación con inmuno, ¿crees que estos datos justifican un fase 3? Sí, con estos datos va a estar difícil. La combinación es atractiva, lo que pasa es que también no deja de ser tóxica, ¿no? Entonces, si has utilizado un combo y es repetir prácticamente lo mismo, pues a lo mejor los datos son bastante peores si vienen de un combo de inmunoterapia. Con lo cual, no creo que aumente muchísimo más la respuesta. Va a estar difícil un fase 3 en esta situación. Bueno, muchas gracias, Silverio, por tus comentarios. Sin más, nos despedimos y os animamos a escuchar la segunda parte de ASCO 2020 con tumores uroteliales. Muchas gracias a vosotras.